Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Entonces así nosotros estamos hoy para compartir una vez más la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Maestro. Hoy nos toca el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a ver la Biblia audiovisual y después empezamos con este estudio. Marcos, capítulo 4. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y creció fruto, y rindió una cosecha de 30, y 60, y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida después de oírla viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo: ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír,
que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto. De día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender. Y sin parábolas, no les hablaba. Aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Entonces, estamos de vuelta. Vamos a ya ahora comenzar a desarrollar el estudio de Marcos, capítulo 4. Hasta aquí estábamos viendo cómo nuestro maestro Yeshua, el Mesías, Yeshua HaMashiach, está debatiendo, está comprobando con los líderes religiosos que Él es el que fue enviado por el Eterno, por el Todopoderoso, para traer la restauración al pueblo de Israel. ¿Cómo se restaura al pueblo de Israel? Enseñándole el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? La Besorá, las buenas nuevas, las promesas que esperaba el pueblo recibir durante mucho tiempo. Promesa que se le había dado a Abraham, promesa que se le había dado a Moisés, promesa que se le había dado a David y también a todos los profetas. Y en esas promesas estaba sanidad, estaba liberación de espíritus inmundos, estaba una vida próspera, una vida eterna, una vida que comprendía seguridad y también armonía, amor, servicio. No necesitaba el pueblo sufrimiento, no tenía que haber pobres ni mendigos. Eso incluía en esas buenas nuevas. Y eso se veía en todas partes donde Yeshua andaba. Toda la gente que veía a Yeshua encontraba a su alrededor sanidad, encontraba seguridad, encontraba entendimiento, encontraba cumplimiento. Pero había grupos que se oponían, que rechazaban esta restauración. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían acostumbrado al sistema que estaban viviendo. Ellos se habían acostumbrado al poder terrenal, al poder humano. Entonces ellos estaban impidiendo, se puede decir, ¿no?, que la restauración del Eterno llegue a la tierra prometida. Y ahí se veía este debate y esta lucha. Por cierto, esta carta, este libro, este evangelio, fue escrito por Yohanan Marcos, quien estaba en Roma, se cree que desde Roma estaba escribiendo. Él fue discípulo del apóstol Pablo, de Bernabé primeramente, y también del apóstol Pedro. Y a través de la situación que estaban viviendo los creyentes en Yeshua en ese tiempo, perseguidos por Nerón, algunos estaban siendo presos, encarcelados, otros estaban siendo ejecutados, el evangelista, así le podemos llamar, o el escritor del evangelio, Marcos, decidió por la guía de Pedro y la orientación de Pedro, el apóstol Pedro, escribir a los creyentes este evangelio para darle esperanza. O sea que cuando nosotros leemos el evangelio de Marcos, estamos leyendo algo que era para darle esperanza a un pueblo que estaba siendo perseguido y que muchos estaban inclusive decayendo de la fe. Decían, ¿hasta cuándo vamos a sufrir así? Parece que es mejor renunciar, porque una de las cosas que el emperador exigía a los creyentes es que renuncien a su fe, que dejen de creer en el Mesías como rey y crean en el emperador Nerón como único Dios, único rey, único soberano. Y eran ejecutados si ellos se negaban a declarar eso, a negar a su Mesías.
En esa situación se estaba narrando este evangelio. Entonces, para poder comprender lo importante que es entonces estudiar los evangelios de nuestro Maestro. En el capítulo 3 entonces hablaba sobre el hombre de la mano seca que fue restaurado en la sinagoga mientras Yeshua compartía. Apareció ahí ese hombre y él le restauró. Y muchos de los líderes religiosos debatieron ahí de que por qué le sanaba en un día de reposo. Ya explicamos todo ese punto. O sea que en el capítulo 3 hubo muchos temas, se puede decir, muchos debates sobre la escritura. Muchos puntos de vista que tenían que ver con las interpretaciones de la Torá, del Shabbat y de otros puntos, ¿no? Y eso es muy interesante porque vimos que aunque Yeshua les trató de hacer entender a ellos lo que representa interpretar correctamente la escritura, hablar correctamente la palabra, en sus corazones ellos no podían abrirse. Igual ellos tenían cerrado, igual hacían alianza con los herodianos, igual querían prender a Yeshua. Para que nos demos cuenta que cuando el corazón de una persona está cerrado a algo, difícil es que se le pueda abrir. Y muchos de los que estaban ahí también tenían este concepto y estaban ahí siguiendo a Yeshua, pero por un corazón cerrado. Después, una de las cosas que vimos también en el capítulo 3 fue la elección de los 12 apóstoles y también la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ellos decían que Yeshua echaba a los demonios por el espíritu de Beelzebú, ¿no? Un dios terrible de aquella época. Y también vimos cómo la familia de Yeshua viene y se acerca porque la gente andaba diciendo que Yeshua se volvió loco. La gente decía que él se volvió loco, que está desafiando a los líderes religiosos, que está creyéndose rey. Entonces la madre y los hermanos de Yeshua decían, a este le van a llevar preso, y alguien que se declaraba rey en aquel entonces era considerado un rebelde contra el imperio. Entonces ellos van y tratan de llamarle el que hace la voluntad de Elohim. Para recordar nomás, en 25 de Mateo, capítulo 25 de Mateo, ¿se acuerdan que dice que Yeshua le llama a los benditos de su Padre y les dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste y enfermo y desnudo y me cubriste? ¿Y qué le dice Yeshua? ¿Qué le responde a ellos? Nosotros, ¿cuándo te hicimos esto? Ellos, si nosotros a ti nunca te ayudamos. En cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, Yeshua ahí está hablando, ¿no? Está confirmando quiénes son sus hermanos acá, ¿no? Los espirituales. Son los que hacen su voluntad. Entonces, estos que vienen a buscarle son sus hermanos carnales, pero que no creían en él. Porque en el libro de Juan sale que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos no creían en él, dice. Entonces, estos hermanos, ¿qué serían? Son sus hermanos que creen en él. Entonces, por eso podemos confirmar que Yeshua tenía hermanos de carne y tenía también sus hermanos espirituales, los cuales después son dignos de heredar el reino preparado desde la fundación del mundo. Esto para entender este punto que para mí era muy importante comprender. Ahora sí, vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 1. Ahí tenemos bastantes versículos que compartir. Otra vez comenzó Yeshua a enseñar, siempre en la ciudad de Capernaum. Siempre él está llevando el mensaje en ese lugar. Junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. El mar, siempre habíamos dicho que en la Escritura representa las naciones. Esto es, en la Biblia podemos encontrar mensajes, se puede decir, señales proféticas. Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, muchas cosas hay ahí escritas que son señales. La Escritura también nos puede dar algunas señales. Cuando Yeshua se aparta, ¿no?, de la tierra y se va al mar, la tierra representa a Israel. ¿La tierra qué representa? Israel. Y el mar, las naciones. Entonces, es una forma de ir entendiendo que en el futuro, desde las naciones, nosotros vamos a empezar a recibir la enseñanza del Maestro. Y él se aparta, ¿no? Mucha gente venía a él, se aparta de ellos y le empieza a enseñar desde la barca. Vamos a la nota 1.
Lucas 5:1 dice, nueva traducción viviente, cierto día mientras Yeshua predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Elohim. ¿Cuál era el objetivo de estas personas al acercarse hacia Yeshua? Y él se puso ahí en la canoa, en el bote, desde el mar. Querían escuchar la palabra de Elohim. Por la palabra de Elohim. Y vamos a ver qué palabra les va a predicar. Imagínense que vos venís con todo porque te dicen que hay un gran maestro, un gran rabino que dicen que en la sinagoga explicó como quien tiene autoridad, que sanó enfermos, echó demonios, le curó un leproso, montón de cosas hizo, y vení con todo, ¿no? Queriendo escuchar esas palabras más profundas, va a derrumbar toda doctrina. Con esa mentalidad vinieron mucha gente. Tal vez ahí estaban líderes religiosos, gente eso que este pastor va a predicar, este Mesías, este maestro va a predicar palabras profundas. O a ver qué dice. Con esa mente vinieron, con ese espíritu. Y vamos a ver qué es lo que representa acá lo que Jesús hace. Está el momento del que puede tirar toda la cosa, ¿cómo decir? Toda la carne al asador, a la gente, como para lucirse. Pero él prefiere enseñarse. Y les enseñaba, dice. ¿Cómo dice? Por parábolas. Muchas cosas, y les decía en su doctrina. Dos cosas importantes acá. A esa multitud ya le empezó a explicar las cosas por parábola. Acá empieza a aparecer en los evangelios lo que se llama parábola. Pero ¿qué le quería hacer entender por parábola? Su doctrina. Y nosotros ya habíamos visto que era la doctrina de Yeshua, de qué consistía. Pero vamos al punto 2 para ver un poco lo que representa la parábola. En griego se dice paráboli o parábole, paráboles o parábola, ¿no? Cuyo significado es el mismo del español y es comparación, además de curva que resulta de una sección de un cono. Y generalmente nosotros que estudiamos alguna vez matemática, no sé si eso estaba en álgebra o qué cosa era, en la álgebra, ¿no? Usábamos las parábolas para hacer mediciones, ¿no? Para hacer puntos, para calcular puntos, ¿no? Eran líneas curvas, ¿no? Y tenían fórmulas, ¿sí? X cuadrado menos 2 menos 1, así, ¿no? Bueno, tal vez si ahora me meto a investigar voy a poder descubrir, ¿no? Mucho, pero ahí tenemos algunas imágenes de lo que representan, ¿no? Las parábolas, ¿no? Y los puntos. Ahí, por ejemplo, circunferencia, hay... Pero quiero mostrarle también el hebreo, qué significa. Eso es lo que se sacó del griego esta palabra parábola, ¿no? Para hacer entender lo que representaba comparación. Según lo que estaba escuchando por ahí, comentarios, cuando uno iba a hacer alguna construcción o quería mostrarle algo a alguien de lo que iba a hacer, algo que todavía no estaba, le hacía los dibujos, ¿no? Se puede decir los diseños. Y muchas veces alguna de esas parábolas mostraba cómo iba a tener esta terminación, cómo iba a hacer esta construcción, cómo iba a llevar este plano, algo así, ¿no? Entonces, mostrándole de esa forma, esa persona podía entender qué iba a ser lo que se iba a construir o qué significaba esa obra o esa construcción o ese aparato o esa máquina, cualquier cosa que iba a querer enseñarle. Entonces por eso se usó en la traducción cuando Yeshua quería explicar algo sobre el reino, sobre el reino que se iba a establecer, le daba unas comparaciones sencillas para que puedan entender. Es como un plano. Como un arquitecto cuando hace su plano, aquí está cómo va a ser tu casa. Y de esa manera la persona entiende, va a tener una puerta acá, va a tener una ventana ahí, va a tener... Bueno, de esa manera se explicaba. En hebreo es mashal, o en español se traduce como proverbios o ejemplos, modelos. Y también se usa esta palabra para hablar de las parábolas como midrash, que en hebreo significa explicaciones. O sea, uno le quiere explicarle algo, utiliza algunos puntos básicos. Y existen tipos de midrash. La halajá, siempre hablamos de la halajá, que son las interpretaciones normativas legales. Interpretaciones que dan los rabinos y después se establece como puntos para entender tal cosa.
Por ejemplo, los judíos tienen mucho eso del Midrash, especialmente de ahí la halajá, cosas que explicaban algunos rabinos. Por ejemplo, vos no entendés muy bien sobre el Shabbat, no entendés muy bien sobre esto, y esa Midrash, a través de su halajá, te va explicando. Esos son puntos de vista en el judaísmo. Solo estamos hablando para tener referencia y entender. Después está la Agadá, interpretación narrativa o alegórica no legal, dicen. Algo que se explica también, pero que no está establecido como una norma legal. Y el Pesher, que es interpretación visionaria, un propósito, un objetivo para futuro. Entonces, de esa manera estamos viendo lo que representa la parábola y lo que Yeshua ahora va a empezar a hacer. Va a utilizar esta metodología para transmitir su mensaje. Ahora, ¿qué es lo que iba a transmitir? Dice, les explicaba por parábola su doctrina. ¿Y qué es doctrina de Yeshua? Tenemos en Marcos 1:22, habíamos visto la vez pasada, dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Qué era la doctrina de Yeshua? Mensaje de restauración de Israel. Siempre tenemos que tener en cuenta que la doctrina de Yeshua tenía que ver con el mensaje de restauración, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué es lo que le daba autoridad a su doctrina, a su mensaje de restauración? ¿Qué le daba autoridad? Y ahí dice, o sea, que acá yo le agregué la Torá, los salmos y los profetas. Si vos querés tener una doctrina que tenga autoridad, tu enseñanza tiene que basarse en la Torá, los 5 libros de Moisés, en los salmos, las enseñanzas de David, las enseñanzas de muchos hombres de fe, y en los profetas, Isaías, Jeremías, Malaquías, Habacuc, etc. Dice, y no como los escribas. ¿Y qué enseñan los escribas? Tradiciones, interpretaciones, fábulas. Ellos, su doctrina estaba basada en las tradiciones, en las costumbres que habían adquirido de alguna vivencia que obtuvieron. Eso estaba basado en su doctrina, y también de interpretaciones que ellos mismos dieron o que escucharon y después la fueron añadiendo. Y también de fábulas, cuentos, historias que no se relacionaban mucho con el plan del Padre, pero que ellos lo usaban para su vida cotidiana. Por eso había la diferencia entre la doctrina de Yeshua y la doctrina de los escribas y fariseos. ¿Están entendiendo, no? Vamos a este cumplimiento de la palabra. Dice Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbios, parábola. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces estamos viendo que lo que Yeshua está haciendo ahora ya estaba profetizado. Una de las razones de que se puede decir, confirmar que Yeshua es el enviado del Eterno para estos tiempos de restauración, es que la profecía en los Salmos hablaba de que nuestro Mesías nos iba a hablar muchos misterios por parábolas. Y muchas de las parábolas que Yeshua contó son únicas, son interpretaciones únicas que Él lo había hecho. Amén. Bueno, entonces eso estaba en Salmo 72:2. Ese es el versículo 2. Vamos al versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. La parábola es sobre un sembrador. También en otras partes dice uno que esparce la semilla. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Ahí ya terminó la parábola. Qué gran explicación. Algo que quería aclararles un poco cuando estaba viendo hoy, estudiando este tema. ¿Cómo se hacían? Había varias formas de cultivar en Israel. Visto que ellos tenían lo que se llama el cultivo de terrazas. Su tierra ellos lo hacían así y como escaleras. No sé, hay una foto ahí que está mostrando. Y fíjense ustedes que también el antiplano en Bolivia se hace así. En Israel se plantaba así. Entonces venía el agricultor y había un caminito. Si ustedes
Voy a mirar, yo acá tengo el... Ahí se ve el camino, se ve dónde plantaban, dónde echaban dónde echaban su semilla. Entonces, ustedes se fijan, una persona, ¿cómo se puede decir? Esa tierra, ¿no? Se ve colorado, verde ahí. Ese era la tierra bien labrada, ¿no? Tierra bien labrada. Y en la orilla de donde está entre el verde y la tierra bien labrada, se ve el camino. Ahí yo puse caminos, ¿no? Un caminito, un tapepoí era, ¿no? Tapepoí. Y por ahí uno caminaba y ahí, ¿qué hacía? Esparcía la semilla. Imagínense ustedes parado ahí, esparciendo. ¿Por qué hacían generalmente de esta manera? Porque así aprovechaban la lluvia o el agua y lo echaban desde arriba, iba, corría y regaba todas sus plantas. Entonces ellos, ¡fum!, esparcían así la semilla. Supongamos que se ponga bien arriba y esparza así, hacia abajo lo esparce. Entonces, al esparcir la semilla, ¿cómo caían? Como dice ahí, una parte caía por el camino, ahí por ese caminito donde ellos estaban pasando. Otra parte caía entre pedregales. ¿Dónde eran los pedregales? Los pedregales generalmente eran ahí en la, ¿cómo se puede llamar? Esa punta de la escalera. O sea, cuando baja acá, va ahí, esta parte. Esa parte oscura que se ve ahí. Yo le puse la sombra. Ahí se acumulaba piedras, porque eran como montañitas, ¿no? Entonces esas partes ahí medio sombra, ven un poco ahí de sombra, y ahí estaban las piedras. ¿Ven, no? No entienden muy bien. Bueno, se ve tres partes, ¿no? En esa foto. Y los espinos, ¿dónde serían? Lo que se ve como verde. Dice que ahí hay otra foto más arriba, que también es otra forma de cómo plantaban, si saben dónde están los cuervos, así. ¿Se ven ahí, no? Bueno, los espinos, ellos a propósito lo plantaban alrededor de donde iban a hacer sus plantaciones, para proteger de animales y de otras cosas. Entonces estaban ahí, no es que los espinos eran casualidad. Entonces, para que podamos entender más o menos de qué se trataba. Era un lugar donde el espino estaba luego por una razón, las piedras estaban porque fueron removidas y se acumuló todo en un costado. Cuando vos preparabas tu surco se dice, o tu tierra, tú labrabas tu tierra, las piedras las acomodaban en un costado. Y en una parte quedaba la tierra buena. Pero al esparcir la semilla, generalmente algunas caían por los espinos, algunas caían por los pedregales y otras caían por el camino. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver, la explicación aparece en la misma escritura. La explicación aparece en la misma escritura. Volvamos entonces a Marcos 4. 8, ¿no? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oído, oiga. Esto fue todo lo que Yeshua compartió con la multitud. Fíjense que se ve muy simple esta enseñanza. Imagínense cantidad de personas y solamente les explicó que un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, una parte cayó en tal parte, otra parte cayó en tal parte y otra parte en tal parte. Y después le dijo, el que tenga oído, oiga. Esta palabra, el que tenga oído, oiga, representa el que esté pendiente de las cosas del Eterno, va a comprender lo que yo estoy hablando. El que está abierto su entendimiento va a entender de qué hable, de qué se trata. Pero el que está cerrado su corazón va a decir que no habló nada importante. En la escritura dice que un grupo se le acercó después a preguntarlo, explícanos sobre esta parábola. Y cada vez que Yeshua hablaba una parábola, un grupo se le acercaba y quería que le aclare. ¿Por qué quería que le aclare? Porque ellos ya tenían un punto de vista y querían confirmar si era así. Vamos a ver la explicación. Entonces, versículo 9, les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga significa profundice, ¿sí o no? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, quiere decir que había otro grupo también de seguidores, aparte de sus discípulos, le preguntaron sobre la parábola. Y esto es una cosa que tenemos que aprender a querer conocer un poco más. Algunos están por estar nomás. Yo podía entender que los espinos, los pedregales, el camino, eran parte del cultivo, eran parte de la labranza. No es que
¿cómo se puede decir? Eran cosas que no eran necesarias. Estaban ahí, pero no cumplían la función que tiene que cumplir la semilla cuando cae en la tierra. Esa era la clave acá. O sea que mucha gente puede estar reunida en un lugar, mucha gente puede estar congregada en un lugar, pero esa gente tiene que tener una función, un objetivo. Cuando va la semilla a su corazón, tiene que producir fruto. O sea, no es pertenecer o ser parte de algo. Yo puedo ser un entendedor de todo, un comprendedor de todo, pero estoy nomás ahí, pero no produzco fruto. Y ahí está la clave, producir fruto. ¿Qué significa fruto? Cambio de vida. Después de que vos hace un año conociste la palabra, hace un año, 2 años que conociste al Mesías Yeshua, que entendiste sobre las fiestas bíblicas, mira un poco cómo es tu vida hasta ahora. ¿Qué diferencia hay? ¿Hubo cambio? ¿Tu trato con los demás? ¿La gente te considera realmente una persona diferente, mejor, más amable? ¿Tenés esa capacidad de ganar a otras personas? ¿O hay personas que te dicen, sos más arrogante, sos peor, se volvió peor? Es una cosa que uno tiene que tener en cuenta. ¿Qué tipo de fruto lo que lleva a esa persona después de haber conocido, después de haber recibido la semilla del Todopoderoso en su corazón? Eso es lo importante, o si no, solamente forma parte, se puede decir, del ecosistema de la labranza. Forma parte de ahí de lo que tiene que estar por estar, pero no cumple el requisito de lo que es la semilla. Bueno, ahora vamos a ver lo que Yeshua les dice a estos que le preguntan. Queremos saber un poco más de este tema. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están, y atiendan esa palabra, fuera, por parábolas. La tierra labrada es la que puede captar y desarrollar el misterio del reino de Elohim. ¿Qué sería lo que está afuera? Lo que solamente le cubre, que son el camino, los pedregales y los espinos. Y cada uno tiene su explicación qué son. Pero la tierra labrada, esa es la que puede comprender los misterios del reino de Elohim. Eso es lo que Yeshua le está diciendo. Las personas que tienen un corazón preparado, ¿cómo se prepara el corazón? Con la Torá, con los profetas, con la escritura también. Una de las formas de preparar el corazón era con las penurias, ¿no? Los sufrimientos. Por eso la tierra labrada era una tierra que tenía una forma diferente antes, y la situación, el arado, vino y trozó su vida normal. Tal vez en esa tierra labrada había espinos, había pedregales, tal vez tenía antes forma de camino, pero una vez que empezaron a labrar ese lugar, cambió su forma. Entonces quedó como una tierra preparada que puede entender los misterios del reino de Elohim. Si hoy en día mucha gente no puede captar los misterios del reino de Elohim, bueno, es porque su vida todavía está de una forma, con una situación diferente, con una situación que no puede comprender. Bueno, sigamos avanzando en la escritura. Y le dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Elohim, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Los que están fuera significa esas personas que por alguna razón no están captando ese mensaje. Se les va a hablar por cosa simple, se les va a explicar sencillamente. Eso significa por parábola, porque la parábola era un primer, se puede decir un primer plano de algo que va a venir después, o de algo que se va a manifestar, una forma sencilla de mostrarle lo que va a ocurrir. Pero a las personas que ya están adentro ya se les aclaraba los cimientos de esa obra. 12. Acá sale un versículo un poco confuso que cuando compartimos Mateo especialmente habíamos ya visto en otras versiones. Eso es lo bueno de ver otras versiones. Las otras versiones nos ayudan a entender un poco más claramente. Porque yo también creo que como muchos de ustedes cuando leían este versículo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es como que a propósito les voy a enseñar en parábolas para que no entiendan, para que no comprendan y para que no sean salvos. Parece que así está diciendo, ¿no? Parece que ese es el término que Yeshua usa, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice en otras versiones. Ahí en la nota 12 dice Biblia Kadosh Israelita. Kadosh. Dice, está hablando acá es que, ¿para qué?
puedan estar siempre mirando. El objetivo de las parábolas es que puedan abrir su mente, abrir su entendimiento. Lo contrario es lo que parece que dice el otro versículo, para que puedan comprender. Porque ellos están aprendiendo, pero nunca están entendiendo. Durante mucho tiempo los rabinos le están enseñando las halajá, sus midrash, sus interpretaciones, y nunca están comprendiendo los misterios del reino. Entonces estas parábolas es para que puedan entender y puedan abrir su mente. Siempre oyendo, pero nunca entendiendo. De otra forma pueden volverse y ser perdonados. O sea, ya que no están aprendiendo de la manera que están los guías, los líderes enseñándole, a través de las parábolas, a través de la forma más sencilla, van a comprender. Eso es lo que Yeshua les está diciendo ahí, refiriéndose a un texto que sale en Isaías y que vamos a ver enseguida. Eso está en Isaías capítulo 6, pero para no ir fuera de contexto, para saber qué pasó en Isaías capítulo 6, vamos a ver primero lo que dice en capítulo 5. Justamente en capítulo 5, le voy a hacer un resumen rápido, habla del pueblo de Israel que el Todopoderoso esperaba, ustedes pueden leer el capítulo 5 de Isaías, esperaba recibir frutos buenos de su vid, pero recibió frutos amargos, frutos silvestres. El pueblo no le dio lo que tenía que darle. ¿Por qué? Y ahí explica, porque se apartaron de su palabra. Miren lo que dice Isaías 5:13, nueva traducción viviente. Profecía de Isaías, las 10 tribus que irán en cautividad por Asiria, dice. Por lo tanto, mi pueblo, Efraín, irá al destierro, muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. Recuerde que este es se puede decir, el contexto de ese versículo que acabamos de leer en Marcos capítulo 4, donde dice que están percibiendo, están escuchando, pero no están comprendiendo. Entonces por parábolas yo les voy a abrir el entendimiento, porque su pueblo en aquel tiempo, durante mucho tiempo se les hablaba, se les explicaba. El profeta se llamaba Oseas, les hablaba la palabra, Amós, al pueblo de Israel, pero no entendían. Y al final se determinó que iban a ir cautivos por Asiria. Isaías 5:20. ¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo, pecado, es bueno, y que lo bueno, Torah, es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo? Eso también estaba escrito en Isaías 5. 5:24. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley. ¿Qué es la ley? La Torah, del Eterno, de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel. Esto es lo que Isaías le estaba escribiendo, mencionaba en Isaías capítulo 5 para aquel entonces. Tiene relación con lo que ahora va a aparecer con ese texto de Marcos capítulo 4. Isaías 6. Ahora, ¿qué ocurría en Isaías 6? Dice que moría el rey Usías. Se puede decir uno de los reyes que parcialmente estaba haciendo las cosas bien en Judá, pero después se enfermó, tuvo una enfermedad y ocupó su puesto su hijo Acaz, o Jotán, no me recuerdo bien, creo que era uno de ellos, me confundía con los reyes. Pero su hijo que ocupó el puesto empezó a vivir de una forma rebelde contra el Todopoderoso. Se alió con los sirios, hizo altares a dioses sirios, quemó a su hijo a fuego, un montón de cosas horribles. Entonces, en ese tiempo vienen profecías acerca de cómo le va a ir al pueblo, las cosas que le espera. Ya había una profecía contra las 10 tribus del norte y ahora se le está advirtiendo a las tribus del sur, de esta manera también ustedes van a caer y van a fracasar. Uno diría, pero ¿qué relación tiene todo esto con las parábolas del sembrador? Bueno, para que nosotros relacionemos esto con la parábola del sembrador, estamos viendo ese texto que Yeshua usó, ¿no? Que sale ahí en Marcos capítulo 4. Entonces por eso tenemos que irnos a ese capítulo para entender de qué le está hablando. Ya estamos viendo que era el juicio para las 10 tribus del norte
y también la posible caída de Judá por los asirios. Isaías 6:8. Entonces oí la voz del Eterno diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? Yo respondí: estoy aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo. O sea, sí, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán. Hay una cosa diferente, que es que yo les voy a contar cosas, historias en parábolas para que no entiendan. Así decía, aparentemente decía en Reina Valera ahí en Marcos. Pero lo que está diciendo acá es que el objetivo de que yo voy a ir a predicar es para que ellos sepan sus maldades, pero lastimosamente su corazón está duro. Pero les voy a hacer comprender sus pecados. Y una cosa que podemos aclarar: después de que Isaías compartió mucho la palabra, este rey que hizo alianza con Siria, ciertamente parcialmente escuchó la voz de Isaías y al final él terminó muriendo, ¿no? En su tiempo hubo ataques, el reino del norte invadió, antes de esto, antes de la cautividad, invadió, aliado con los asirios, invadió Judá, pero el Todopoderoso permitió un escape. Después él murió y ocupó el puesto su hijo Ezequías, ¿no? Y Ezequías sí recibió el favor del Todopoderoso, ¿no? Pudo escuchar la voz de Isaías. Entonces eso había ocurrido en ese tiempo. Versículo 10. Pues haz insensible, verán pero no percibirán, pues haz insensible el corazón de este pueblo grosero y sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado, por si acaso vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos ellos, puedan hacer teshuvá y ser sanados. Esto es lo que realmente tendría que decir en ese versículo de Marcos, cuando dice que el objetivo de esta interpretación que le vas a dar es por si pueden cambiar, por si pueden arrepentirse, por si pueden volver a Dios, al Eterno. Y pregunté al Eterno: ¿hasta cuándo? Y él respondió: hasta que las ciudades sean desiertas, por no ser habitadas, y sus casas por razón de no haber hambre, la tierra totalmente desolada. Y después de esto, Elohim removerá los hombres lejos, y aquellos que sean dejados en la tierra serán multiplicados, y aún quedará una 10ª parte del pueblo, y de nuevo será por botín, como un árbol de pistacho o un roble, y como una bellota cuando cae de su cáscara. O sea, ¿hasta cuándo va a durar toda esta devastación y toda esta profecía de que el pueblo va a estar endurecido? Dice, hasta que vean todas las tragedias en sus ciudades, hasta que vean sus ciudades caídas, su ciudad desierta, y solo quede un pequeño remanente que pueda resurgir y volver a crecer. Esa es la profecía de Isaías. Esto es lo que Jesús ahora le está explicando a sus apóstoles y a sus seguidores que quieren aprender. Esto es el misterio de esa parábola. El pueblo está encerrado, el pueblo está duro su corazón, el pueblo está viviendo de una manera que la palabra no le está llegando. ¿Cuándo es que van a cambiar ese corazón? Cuando vean sus ciudades quemadas, su gente esparcida por todas las naciones, y cuando solamente quede un pequeño remanente que tenga fidelidad. Ahí sus corazones van a cambiar. Volvamos a Marcos. ¿Dónde estamos? A 12. Dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ya entendimos este versículo, ¿no? Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si esta parábola que se relaciona con el tiempo en que el pueblo abandonó la palabra no entienden muy bien, ¿cómo van a entender las demás parábolas que también se tratan acerca del misterio del reino? Las parábolas siempre explican los misterios del reino. Si vos no estás pendiente de las cosas que le ocurre al reino del Mesías, a la restauración de todas las cosas, entonces cada vez que Jesús cuenta una parábola la vas a comparar con tu vida cotidiana, con tu andar cotidiano. De eso es lo que le estaba hablando, ¿no? Tienen que ustedes compararla con la restauración. El sembrador, versículo 14, es el que siembra la palabra.
¿Quién es el sembrador? El que distribuye la palabra. Entonces, ¿quién es para nosotros el sembrador? ¿Quién es el que siembra la palabra? Ahí en la foto sale Yeshua, ¿no? Yeshua es el que siembra la palabra. Esto es una cosa muy importante. Yo, Pastor Sergio David, yo no soy el que siembro la palabra. Los Moré, los Roé, los Rabí, los Naví, ellos no son los que siembran la palabra. Según la Escritura, el que siembra la palabra es el maestro, el sembrador. ¿Nosotros qué hacemos entonces? Nosotros solamente somos instrumento, somos usados por el Todopoderoso para transmitir esa palabra. Entonces, no es, por ejemplo, cuando yo hablo, no es mi palabra lo que está saliendo a las personas, está yendo. Es la palabra del maestro, si tiene esta connotación. Entonces yo puedo estar tranquilo, si alguien entiende o no entiende, comprende o no comprende, no es mi problema, no es mi culpa, se puede decir, ¿no? Es la palabra del Todopoderoso lo que no están entendiendo. Por eso cuando Jesús hablaba, siempre él decía, las palabras que yo les hablo no son mías, el Padre me las dio. Entonces la persona que estaba conectada con el Padre podía captar que lo que estaba hablando Yeshua venía del Padre. Pero la persona que estaba desconectada del Padre, cuando Yeshua hablaba, no le iba a poder entender. Ahora, ¿cómo puede estar conectado con el Padre? Tener que estar conectado con su plan profético, con su línea profética, o sea, con Abraham, con Moisés, con David y los profetas. Si vos estás conectado perfectamente con esas personas, con esos patriarcas, cuando venga Yeshua y te hable, le vas a entender. Pero si vos estás desconectado de Abraham, desconectado de Moisés, desconectado de David, desconectado de los profetas, cuando hable Yeshua, le vas a llamar falso maestro, o falso Mesías, o nunca existió, o no vas a entender de qué está hablando, porque está desconectado del plan del Padre. Yeshua mismo dijo, ¿no? Si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí, él habló de mí. Bueno, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Hasatán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Que es un camino. Acá puse una nota. Eclesiastés 7:29. Sin embargo, sí, encontré lo siguiente, dice el predicador, ¿no? Elohim creó al ser humano para que sea virtuoso. ¿Qué significa victorioso? Emprendedor. Pero cada uno decidió seguir su propio camino, descendente. El Todopoderoso hizo que el hombre avance, prospere, por eso le dio la Torá. ¿Qué decía en Deuteronomio 4? ¿No? Que la Torá era para que te digan las naciones, qué sabios son ustedes. Son un pueblo que tiene un Elohim sabio, para que ustedes sean lo primero entre muchos. Ese era el objetivo de la Torá, de las leyes que le dio el Padre al pueblo de Israel. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se fueron hacia abajo, adoraron ídolos, siguieron costumbres paganas, se fueron hacia abajo. El hombre siguió su propio camino, siguió su manera. Esa es la semilla que se va, que se desvía, ¿no? De la tierra buena, ¿no? Que se queda ahí. ¿Y qué ocurre cuando una persona, acá para mí la tierra esta, la tierra labrada, la tierra que va a ser labrada, todo el conjunto, la tierra con los pedregales, con los espinos, con el camino, compone a la tierra de Israel. Siempre se refiere a Israel, porque muchas veces no lo sacamos esto para nuestra vida personal. También puede agregarse a nuestra vida personal, pero es mejor tener en cuenta para Israel. ¿Qué es lo que hizo Israel? En vez de caminar conforme a la voluntad del Todopoderoso, muchos de los israelitas se fueron en sus propios caminos. Siguieron sus propias líneas. Pues de manera, entonces, ¿qué ocurrió? Hasatán dice. ¿Quién es Hasatán? El adversario. El que se opone a que el reino sea restaurado. Entonces, ya que esas personas decidieron seguir sus propios caminos, él se apoderó de sus vidas. ¿Sí o no? Se apoderó de sus vidas. Bueno, después, eso podemos entender por el camino, ¿no? Hay muchas formas de explicar, ¿no? Esta cosa del camino, pero creo que ya fácilmente captamos. La persona que
Ni un ratito no dura la escritura, está ahí. Es como una gran conferencia y está ahí como participante. Está ahí escuchando, recibiendo, pero su mente tiene ya su objetivo, tiene ya su plan. Hay personas así, yo ya tengo mi plan, ya tengo mis proyectos, mi objetivo, hasta ahí yo me voy a seguir. Sigamos. Y estos son los este ya leímos, ¿no? Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, ¿qué eran los pedregales? Nosotros vimos ahí en los surcos, eran piedras que estaban también removidas después de haber hecho la labranza. Muchas piedras se removieron, se quedaron en un costado, y siempre las piedras mantienen alguna humedad debajo, ¿no? Entonces, cuando se esparce la semilla, algunas van entre las pedregales, y ahí, al principio, reciben una frescura, ¿no? Una humedad que les permite desarrollarse. Así dice ahí, ¿no? Les permite desarrollarse, crecer, avanzar, salir hacia afuera, manifestarse. ¿Pero qué dice que no tienen? Raíz. Ahora, ¿qué es raíz? ¿Qué significa la raíz? Tenemos la nota 17. Isaías 11:10. Viste que los textos nos explican mejor. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera, a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Qué significa tener raíz? Que yo sé cuál es mi origen, que yo sé a dónde pertenezco. Si una persona tiene mucho gozo porque Jesús me ama, la iglesia, aleluya, alabado sea el Padre, pero no sabe de dónde viene, cuál es su objetivo. Por eso hoy en día mucha gente, cuando nosotros empezamos a celebrar la fiesta, a guardar el Shabbat, lo primero que te dice, ¿por qué hacen esas cosas si ustedes no son israelitas? Ustedes no son hebreos, ustedes son gentiles. Entonces, esa persona no tiene raíz. Entonces, un tiempo va a estar con gozo, con alegría, pero después se va a terminar. Cuando abran la realidad, cuando vean sus ciudades quemadas, como dice el libro de Isaías 6, cuando vean que todo está destruido, cuando vean que no son parte de ese remanente, se van a morir, se van a secar. Así dice la Escritura, ¿no? Y cambata, el sol va a salir. ¿Qué significa ese sol? La dificultad, dice, la situación. Por eso es que muchos se rinden. Yo estoy casi convencido, disculpen que diga esto, que en la gran tribulación, que muchos piensan que no estarán, pero estarán, cuando empiece a haber persecución, ahora mismo con esta situación de los virus y los bichos, mucha gente está desesperada, mucha gente ya no sabe qué hacer, ya parece que llegó el fin del mundo, se acabó todo, está desanimado, y esto no se compara con lo que sería la tribulación. Algunos ya no quieren leer su Biblia, ya no quieren saber nada de la iglesia, de los hermanos, de la palabra, de nadie. Entonces algunos ya están secándose. Al principio, ¿cómo estaban? Felices, contentos, la palabra, la fiesta, aleluya. Y después, no sabían que pertenecían a un pueblo fuerte, un pueblo que tiene raíz. La raíz de Isaí va a buscar, dice, al Mesías para congregar. Miren, Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, recuerden ese olivo silvestre, se hizo silvestre, era un olivo preparado para el servicio del Padre, si analizamos desde ese punto de vista, pero por su transgresión, por su pecado, quedó en el olvido, quedó como olivo silvestre, pero el Padre le da la oportunidad de volver a injertarse en el olivo verdadero, en el olivo original que tiene la raíz de David. Así está diciendo acá el apóstol Pablo. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho, acá esta palabra en lugar de ellas está un poco, en otra traducción dice, entre ellas, dice. Ustedes pueden analizar y pueden buscar, porque acá esta palabra en lugar ya nos confunde, ¿no? Como que
el pueblo hebreo quedó fuera y ahora ha sido injertado, ha sido injertado los silvestres, ¿no? Acá lo que está ocurriendo es que el Todopoderoso está recuperando a lo que se habían perdido. Lo está injertando a la buena salvia. Dice ahí, ha sido injertado entre ellas y ha sido hecho participante, ¿qué dice ahí? De la raíz, participante de la raíz. ¿Qué es lo que no tenían los que fueron sembrados en pedregales? No tenían raíz. Ellos dijeron, no, nosotros no pertenecemos a este pueblo, nosotros no tenemos nada que ver. Ellos solo querían la apariencia. Somos creyentes en Jesús el judío, pero no tenemos nada que ver con los judíos ni con los hebreos. Creemos en todo lo que dice la Biblia, pero no tenemos nada que ver con ese pueblo. Ellos no tenían nada que ver, entonces quedaron fuera. Dice, así está a la raíz. ¿Qué es Israel? El reino de Elohim. Y la rica savia. ¿Qué es la rica savia? La Torá del olivo. La Torá es la rica savia, lo que nos alimenta. Una vez que hemos sido injertados al buen olivo, nosotros volvemos a recibir la enseñanza correcta. Por eso otra vez se nos abrió el entendimiento, por eso otra vez podemos comprender muchas cosas que antes no entendíamos, que estaban reveladas en la Torá. Amén. Bueno, esos eran los que cayeron en pedregales. Esto Yeshua le está tratando de hacer entender ahí a ese pueblo. Recuerden que él está predicando a una gran multitud, de todas partes vino. Él estaba ahí en la orilla del mar, hablándole. Esta tierra está perdiendo su originalidad porque han vivido vidas diferentes. En vez de escuchar la palabra restaurada, han seguido su propio camino, han quedado fuera de la raíz de David, han quedado fuera. Y por eso están teniendo estos problemas. Seguimos. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos estaban alrededor de la tierra labrada. ¿Qué representan los espinos en la Escritura? Las naciones. Perfectamente las naciones. Cuando en Génesis dice que Adán va a empezar a labrar la tierra es Israel. Siempre cuando habla de la tierra, generalmente se refiere a Israel. Esa tierra hay que labrar, dice. Ahora, para que empiece a funcionar la tierra, hay que trabajar, hay que quebrar esas piedras. Pero mientras trabaje la tierra, ¿qué va a aparecer? Espinos y cardos, dice. Ahora vas a tener, o sea, cuando vos empiezas a trabajar, te vas a clavar plantas así. Esos están ahí. Y normalmente ellos ponían los espinos para proteger esa tierra. Entonces, muchas de esas semillas fueron hacia los espinos. ¿Y qué son los espinos? Son unos arbustos espinosos que cubrían y daban sombra, también había un poco de humedad. Y muchas veces al principio esa semilla empezaba a brotar, a crecer en medio de los espinos. Pero claro, a la hora de la cosecha esos espinos servían, no, porque pasando el tiempo los espinos siempre los mataban. O sea que el agricultor nunca estaba pendiente de lo que cayó entre espinos, ni en pedregales, ni por el camino. Sabía que esas semillas no iban a tener futuro. Pero así ocurrió. Vamos a la nota 19. Isaías 5:6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Se refiere a Efraín, no a Israel. Y crecerán el cardo y los espinos, naciones gentiles. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia. ¿Qué es lluvia? Revelación de la Torá sobre ella. Esta es una profecía sobre el pueblo de Israel, ¿no? Que dice que en el tiempo futuro voy a hacer que a su alrededor ya no van a crecer buenas vid, no van a crecer buenos higos, ¿no? Van a crecer espinos y cardos. O sea que Israel se va a rodear de naciones y ya no va a haber lluvia. ¿Qué era la lluvia? La revelación de la Torá. Eso fue lo que pasó durante mucho tiempo. En este tiempo el Todopoderoso está abriendo otra vez el corazón. Bueno, entendemos que es los espinos. Dice que son los afanes, las riquezas. ¿Cómo podemos entender para nuestra vida personal? Recuerden que todo lo que la Biblia habla se relaciona con Israel y su restauración. ¿En qué eso me afecta a mí?
Si a mí no me interesa la restauración de Israel, no me interesa el tiempo de que volvamos a hacer Teshuvah a la Torah, entonces ninguna palabra realmente se relaciona conmigo. Puedo usarla como para que me alivie o me dé consuelo o para atacarle a alguien, pero el objetivo es la restauración de Israel. Entonces, estos espinos estaban alrededor de la tierra de Israel, son personas que han experimentado el poder de la palabra, de estar en la tierra, pero prefirieron asociarse con las naciones. Y a lo largo de la historia ocurrió muchas veces eso. Muchos judíos se asociaron con los pueblos gentiles, se asociaron con griegos, con romanos y después con otras naciones, con idumeos, y por eso nunca pudieron producir fruto. Eso fue lo que ocurrió. La guerra de los macabeos, en tiempo de Yeshua, por ejemplo, en este tiempo, muchos de los fariseos ya sus relaciones eran más por el dinero, por el poder. Ya no estaban más pendientes de los planes del Padre. ¿Qué les parece? En este tiempo también, muchos religiosos, su mente ya no está, lastimosamente, no está pendiente en restaurar al pueblo elegido, en restaurar la doctrina del Padre, sino está pendiente cómo ganar más dinero, cómo ser más poderoso, cómo ser más famoso, cómo llegar a más naciones, ganar más dinero, construir más iglesias, ser mega iglesia, mega. Así. Los afanes han ahogado lo que alguna vez podía haber sido la restauración. Y bueno, si nosotros sabemos que esto se habla sobre el pueblo de Israel, podemos entender que generalmente esto ocurre con los que ya estaban entendiendo sobre la restauración, pero después decidieron servir el negocio, el dinero, el amor al dinero, dice la Escritura. La causa de todos los males es el amor al dinero, dice el apóstol Pablo. Entonces eso hay que tener en cuenta. Sigamos avanzando, 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, ¿y qué dice ahí? Y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué hacen los de buena tierra? Los que fueron sembrados en buena tierra, oyen. ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua al grupo grande que cuando después de que le contó esta parábola? El que tenga oído, oiga. Y un grupo se quedó. Porque quería profundizar. Queremos entender un poco más. Queremos que nos muestren más textos. Queremos que nos abra más el entendimiento. No queremos quedarnos hasta aquí nomás. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de ser parte del reino del Mesías, de ser parte de la buena tierra y con el objetivo de producir fruto. No solamente para recibir una honra o gracias, soy israelita, para producir fruto. Si vos no producís fruto, no sirve de nada todo tu entendimiento. O sea que tu entendimiento luego no funciona si es que no hay fruto. Esa es la verdad. Vamos a la nota 20. Deuteronomio 16a. Fíjense una cosa que estudiando este texto y pasando la última fiesta, pude comprender que los frutos que aparecen una vez que la semilla está llegando a tu corazón, a tu vida, es precisamente que vos podés ser parte de las fiestas bíblicas. Por eso, tan importante, hermanos, que ustedes puedan tener en cuenta las festividades bíblicas. No sé cómo ahora están en sus corazones pensando sobre ese punto, pero a medida que pasa el tiempo, quiero que estudiemos más sobre las festividades bíblicas, lo que se hacía, lo que se tenía que hacer, cómo presentarse, cómo se sirve al Eterno, porque ahí está el misterio del reino de Elohim, en las fiestas bíblicas. Primero tenemos Pesach, que es la liberación de este sistema. Después tenemos Shavuot, que es Shavuot, que es el pacto, la alianza, el acuerdo con el Todopoderoso, el sello de que ahora somos pueblo elegido y de que vamos a recibir un día el reino preparado para nosotros. Y después viene Sukkot, que es la confirmación de todas las cosas, que es ya el restablecimiento del reino en nuestra vida. Y las tres fiestas se relacionan con tiempos de cultivo. En Pesach tenemos el cultivo de cebada, en Shavuot tenemos el cultivo de trigo, y en Sukkot tenemos el cultivo general de todos los frutos, ¿no? De la vid, de la granada, de todos los frutos en general. Tenemos la gran cosecha. ¿Y qué se mandaba en esas festividades hacer? Si es que vos tuviste buena cosecha,
produciste bien, trabajaste bien, hiciste las cosas correctas, dice que esos días vos tenías abundancia y vos podías venir a compartir con la gente, con el pueblo. Tenías que venir a ofrecer tu ofrenda al Eterno, al Todopoderoso. Eso es lo que producía el haber hecho las cosas como el Padre quería. Miren lo que dice acá, Deuteronomio 16, nueva traducción viviente, versículo 9. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Eso es primicias, es los granos de la cebada. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Eterno tu Elohim. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de él. Una vez que tenés tus cosechas del grano de trigo, vas a celebrar una fiesta de las cosechas en honor, dice al Todopoderoso, porque viste el resultado de tu vida. Después 11, será un tiempo, fíjense acá, de celebración delante del Eterno tu Elohim, en el lugar de adoración que Él designe para su nombre, para que su nombre, sea honrado. Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y tus siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos, viudas que vivan en medio de ti. Recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Eso es la fiesta de Shavuot. Y fíjense, continuamos, 16:13. Celebra, después de unos meses, el festival de las enramadas durante 7 días al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Eso era lo que se cultivaba en tiempo de Sukkot. Y las uvas era con lo que se hacía el pacto, de los acuerdos, los sellos, ¿no? Y también representa el pacto que hizo Yeshua con su pueblo, ¿no? Con el pueblo de Israel, con sus apóstoles. Los apóstoles estaban representando a las 12 tribus de Israel. Esto es muy importante. Dice, este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos, siervas, con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Eterno tu Elohim, otra vez, en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentar al Eterno tu Elohim en el lugar, presentarse, ¿no? Que en el lugar que Él elija. Pero no se presentarán ante el Eterno, que dice ahí, sin una ofrenda, sin fruto. Esa ofrenda era el resultado de tu vida, del fruto que vos diste de haber hecho las cosas correctas, de haber labrado tu tierra, haber cultivado, haber hecho como el Padre quería. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayas recibido del Eterno tu Elohim. Esas son el resultado de buena cosecha. Buen fruto, tierra labrada. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 15, referente a ese tema de Marcos 4. Más, refiriéndose a la semilla que cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra, estos son los que, ¿qué dice acá? Con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, los que caen en buena tierra representan a la persona que, dice acá, oyen con corazón bueno, que quiere decir positivo y recto, para hacer lo correcto, lo justo. Y dice también, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Van, ¿cómo se puede decir? Van avanzando. No es que dan fruto y después ya hasta ahí nomás se rinden. Este fruto representa que mañana mi vida va a ser mejor. Este fruto representa que mañana voy a hacer mejor las cosas. Cada día
quieren ir haciendo mejor su esfuerzo por agradar al Padre. Amén. Y hay una cosa que dice en Mateo 24:13 que quería relacionar y que Jesús habla para los tiempos finales. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Romanos 12:1. Vamos a ver por lo que dice ahí. Romanos. El apóstol Pablo habla de cómo tiene que ser el corazón de una persona. Todo relacionándose a los frutos. Dice así, Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y habla ahí de no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. ¿Ven? Se está refiriendo a presentarse como buen fruto ante el Eterno. Entonces estamos avanzando y tenemos que avanzar, ¿no? Vamos al versículo 21. Continúa, dice Yeshua hablando. Esto todavía sigue ahí enseñando a ese grupo que se quedó, al grupo que quería aprender más. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? La luz que representa la palabra que llegó a tu corazón y se manifestó. Eso es la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesta, dice. Manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si realmente en tu vida se ha manifestado la palabra del Eterno, eso se va a ver. No puede ser que vos estés recibiendo la palabra y esté oculta, esté tapada. Miren lo que dice en esta nota, o 23, ya no leemos. Si alguno tiene oídos para oír, óigales. Refiriéndose a lo de el que tiene la luz. Nota 23. Mateo 5:15. Nadie enciende una lámpara. ¿Qué es la lámpara? Tu vida restaurada con la Torah. Esa es la lámpara. La lámpara encendida representa a una persona que su vida ha sido restaurada con la Torah. Y luego pone debajo de una canasta. Dice, nadie tiene una, vamos a suponer que esta es una lámpara, o acá tenían, esta es una lámpara, tengo una lámpara para apuntar, ¿no? Para que vean. Pero no lo voy a guardar acá, debajo de una canasta sería ponerle así, taparle con algo. No, es para que alumbre. Esta es la que eran usadas antes para alumbrar. No voy a taparla. Dice, tu vida restaurada con la Torah. Y luego la pone debajo de una canasta. ¿Qué significa eso? Sin testimonio de vida. Vos decís que sos una lámpara encendida, pero no tenés testimonio de vida. Entonces es como que está escondida tu lámpara. Después, en cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Qué significa? Casa representa al pueblo, ¿no? La congregación. Quiere decir que un hermano que está recibiendo la palabra, que está haciendo lámpara encendida, no puede andar escondiéndose de todo el mundo o oculto y diciendo que tiene la fe. Yo tengo la fe, hermano, por eso no me junto con ustedes, porque ustedes son todo puro oscuridad. Entonces, si entre nosotros existe un hermano que tiene la fe, que está alumbrando, entonces tenemos que ver su vida, saber de él, cómo está, hermano, cómo te va, cómo está la familia, o él se manda a mudar o se encierra de nosotros. Para mí siempre digo así, no se enojen algunos, ¿no? Pero para mí siempre el que se esconde, el que no quiere manifestarse, tiene la característica de Caín, porque él fue lo que se escondió del Padre. Y se fue y hizo su propio mundo ahí, y creó ahí sus hijos que empezaban a comer carne y a hacer música y a hacer espada y matarse entre ellos. Ese fue Caín. Entonces no se escondan, no se encierren en su propio mundo. Si son lámpara, alumbren, testifiquen a alguna persona cómo el Eterno ha cambiado su vida, compartan algunos textos, invítenle a participar en nuestra reunión. Ábranse con las personas. Una cosa importante, no se cierren porque tienen mejores entendimientos o porque comprendieron alguna revelación que nadie comprende, ya hacen que se encierren ahí en su habitación o entre su computadora o entre su libro y se convierten en candelero cubierto por canasta. Un candelero tapado que le cura así. No, tienen que alumbrar, su brillo tiene que dar luz a los demás.
Una de las mejores maneras de alumbrar a las personas es sirviéndole, haciendo las cosas por otros. Así vas a alumbrar. Miren lo que dice acá. 16. De la misma manera, versículo 16, no estamos en Mateo, ¿no? Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. No es enseñándole una palabra misteriosa, profunda, que nadie entienda, aquí los misterios revelados, que yo voy a hacer que la persona le alabe al Padre. Muchas veces lo que voy a lograr es que esa persona no quiera saber nada del Padre. No, con esto que enseña a esta gente, yo ya no quiero, mejor me vuelvo al mundo, me vuelvo a Egipto. Si vos querés volver a la gente, querés hacer que la gente alabe al Padre, ¿qué dice acá? Dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. El que yo me comporte correctamente no simplemente implica mi propia vida, ¿no? Sino hace que esta vida que yo estoy llevando es usada para que otros alaben al Eterno. Eso está en Ezequiel 36. El pueblo de Israel menospreció mi nombre porque profanaron mi santo nombre entre las naciones. Porque el pueblo vivió una vida corrupta, una vida de idolatría. Entonces las naciones decían, estos pues son el pueblo del Eterno, miren cómo viven, miren cómo hacen. Se comportaban de una manera que indignaba al Todopoderoso. Eso es más importante. Que la gente por tus acciones quiera creer que vos realmente servís a un Elohim perfecto. Bueno, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Esto es importante también porque dice que si vos vas entendiendo bien la palabra, si vos vas captando bien la palabra y ese cambio va produciendo fruto en tu vida, el Padre te va a ir agregando más. No vaya a creer, eso les quiero decir a muchos, ¿no? No vayan a creer que porque entienden muchas cosas, ¿no? Pero no hay resultado de ese entendimiento. Ayer no entendía esto, ahora entendiste esto, pero este entendimiento no cambió tu estilo de vida. Seguís siendo arrogante, seguís siendo inaguantable para todo, nadie te soporta, nadie puede estar un ratito contigo, pero vos te sentís que ahora entendés más. No funciona. Esas revelaciones pueden estar dañando la vida de esa persona. Muchas veces algunos por sus supuestas revelaciones lo que logran es apartarse, separarse de los demás, quedarse solo, quedarse solito. Fíjense que Yeshua nunca quería confrontarse con los rabinos. Yeshua, ¿qué hacía? Yeshua por sus acciones mostraba el poder del Padre, sanando a las personas, curando a los enfermos, dando alimento, dando esperanza, hablando de la enseñanza correcta para que ellos tengan esperanza en el reino venidero. Pero los fariseos querían interrumpir. No, no es así, ese es blasfemo, ese es un falso, un mentiroso. Siempre le querían interrumpir. El objetivo para que una persona pueda tener la felicidad, el gozo y la paz del Eterno es que vos con tu entendimiento transmita esperanza a las personas. Esperanza. En esa situación difícil, cuando te escuchan, pueden tener esperanza. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra que recibí de tu siervo, a través del mensaje que le revelaste, tengo esperanza de que un día voy a ser parte de tu reino, de que un día vas a darme otra vez una oportunidad a pesar de que he cometido muchos errores. Eso tiene que ser lo que transmitimos con nuestro cambio. Bueno, 25, porque el que tiene se le dará, el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto yo he visto que pasó tristemente con mucha gente. ¿Qué es lo que tiene una persona? Tiene entendimiento, tiene proyectos del Todopoderoso, tiene revelación del misterio del reino, y eso que tiene produce esperanza, produce frutos, 100, 200, 30, grandemente, de acuerdo a las medidas. O sea que lo que él está captando, recibiendo, hace que dé esperanza a otras personas. Entonces el Padre, ¿qué va a hacer? Le va a dar más. Pero al que no tiene, ¿qué significa? El que no tiene esperanza, el que no produce cambio en las personas, no tiene ningún fruto, no hay cambio en su vida. Mucho conocimiento, mucha teoría,
pero no hay resultados positivos. Entonces, hasta ese pequeño entendimiento que recibió, se le va a quitar. Un ejemplo está el pueblo hebreo. ¿El pueblo hebreo qué tenía? El pueblo judío tenía la Torá, tenía el templo, tenía los sacrificios, tenía el territorio de Israel. ¿Pero qué no tenían? No tenían fruto. No daban esperanza a su pueblo, no daban esperanza a nadie. El pueblo vivía afligido, quebrantado. Entonces hasta eso que tenían, perdieron. Y esas cosas que ese pueblo creyente en Yeshua, que no tenía muchas cosas, pero tenía la posibilidad de transmitir esperanza al pueblo, recibió todas esas bendiciones. Hoy en día nosotros estamos recibiendo eso. Tal vez no tenemos muchas cosas que otros, pero tenemos la posibilidad de transmitir la esperanza, el fruto al todo. Por eso es lo que queremos, eso es lo que queremos lograr. Vamos terminando. Parte 4. 26. Decía además así el reino de Elohim decía además, así es el reino de Elohim, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, dice, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Está interesante esta parte, lo voy a resumir rápido. Nosotros solamente vemos cómo la naturaleza produce. Así, dice acá, así como un hombre que va y echa la semilla y después se va y duerme. Después la naturaleza hace solo. La semilla empieza a germinar. ¿Qué es lo primero que salen? Hojas verdes, ¿no? Lo primero que uno ve cuando planta algo, que es hojas verdes. ¿Vos hiciste algo para que aparezca esa hojas verdes? Nada, vos te fuiste a dormir y el Todopoderoso trabajó. Por lo menos en aquella época. Hoy tal vez todo con lo mecánico así, puede ser que haga algo el hombre. Pero en aquella época ellos solamente esperaban la lluvia, el sol, la sombra, la naturaleza que haga su trabajo. Después aparecía la hierba, el versículo 28, la espiga, los primeros tallos, ¿no?, del trigo, los primeros tallos, y después de esos tallos se llenaba de granos. Todo eso hizo el Padre. El reino del Todopoderoso no se va a manifestar por mi fuerza ni por mi deseo. Yo solamente tengo que recibir la voluntad del Todopoderoso. Yo solamente tengo que ser parte de esa obra suya y voy a poder contemplar el día en que se pueda cosechar. Él está preparando todas las cosas. Él está planeando todas las cosas. Está haciendo todas las cosas. Él produce se puede decir, ese cambio. Recuerden que esta semilla representa nuestra vida. Representa a nosotros. Nosotros solamente tenemos que recibir las bendiciones del Padre. Y esas bendiciones están en la Torá. Y una vez que vos recibís la Torá, tu vida empieza a cambiar. De hoja a espiga hasta grano. ¿Qué son los granos? Son los frutos. ¿Qué pasa con el trigo cuando empieza a tener grano? Se empieza a inclinar así, ¿no? Se cae. Eso quiere decir que mientras más fruto tenga, más sencillo y humilde se muestra esa persona. Más humilde, ¿no? Bien sencillo ante las demás personas. Finalmente, decía también a qué haremos semejante el reino de Elohim, o con qué parábola lo compararemos. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y nuevamente acá en esta última parte, la parábola de la semilla de mostaza hace una semejanza con el reino. ¿A qué compararemos? Dice, el reino de los cielos. Y el grano de mostaza es un grano pequeñito, ciertamente el más chiquitito de todo, de una planta, pero estábamos viendo por ahí, en alguna foto, ¿qué es el árbol de mostaza? Es un arbusto que no sé si es así, no sé si alguno por ahí ha visto como gran árbol, pero generalmente no tiene tanta fuerza, ¿no?, tanto poder.
Entonces, el sistema del mundo crece exageradamente y fuertemente. Muchas veces el hombre, ¿no?, ha tratado también de que el reino que él piensa que es el reino de los cielos, o sea, su creencia crezca exageradamente, o sea, que tenga una forma sobrenatural, que tenga una forma para albergar todo. Entonces, muchas veces ha pasado el plan del Padre, ha pasado los proyectos del Padre, ¿no? Ha salido del plan que el Padre tiene preparado. Por eso, cuando nosotros vemos esto de un árbol que crece grande y produce mucha sombra y las aves vienen y se cubren, puede tener una representación de algo que creció sobrenaturalmente. Se puede decir de un sistema que creció por el esfuerzo humano. Entonces, eso también va a tener parte en los últimos tiempos de lo que va a ser el restablecimiento del reino. Porque ¿qué pasó con Israel? En los últimos tiempos Israel se sentía un país poderoso, un país que no tenía forma de caer, no tenía forma de derrumbarse y creía que podía cubrir todo, en el tiempo de Yeshua especialmente. Y ellos se admiraban de su templo, se admiraban de todo lo que ellos hacían, de su sinagoga en todo el país, de su creencia, ¿no? Pero eso no le funcionó. Ellos quisieron por sí mismos crecer, ¿cómo se puede decir?, sobrenaturalmente. Y lo que alimentaron fue aves del cielo. Y muchas veces esas aves representaban a los que comían la semilla. ¿Se acuerdan? El primer ejemplo acá arriba sale que esas aves representaban a los que comían la semilla. ¿Y quién era eso? El adversario. Entonces el adversario muchas veces va a intentar que el reino crezca sobrenaturalmente. Por eso esta parábola es para tener en cuenta ese punto, que muchas veces tenemos que tener cuidado cómo crece algo. Yo también siempre dije, nuestra congregación tiene que crecer, pero como el Todopoderoso quiere. No tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo, no tenemos que dedicar nuestra propia manera. Bueno, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podía oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Me hubiera gustado que aclare bien esa parte de el árbol de la semilla de mostaza, ¿no? Porque ahí simplemente contó una parábola y uno tiene que después ver, tiene que tener profundidad en la escritura para poder sacar a qué representa, ¿no? Amén. Bueno, muchas gracias por todo lo que pudieron compartir hasta aquí. Vamos a continuar el próximo Shabbat. Yeshua calma la tempestad, ¿no? Vamos a ver qué pasó ahí, el mar que quería tragarse a los apóstoles. Vamos a ver a qué implica y a dónde se estaban dirigiendo también, a qué lugar se estaban dirigiendo. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.